La aparición del hombre. Recientes investigaciones y descubrimientos han puesto en evidencia que las ocupaciones humanas en América del Sur llegan a una antigüedad de 12.000 años antes de Cristo. Para los Andes, las ocupaciones territoriales se dieron entre los 10.000 y 5.000 antes de Cristo y se habrían dado de manera simultánea con otras zonas geográficas de América del Sur, selva de Brasil, llanos venezolanos, a través de una oleada paralela de ocupación continental. Tras miles de años de recorrido errante, las bandas, pequeños grupos de hombres, que por el 12.000 a.C. llegaron a estas tierras, encontraron una flora y fauna muy diferente a la actual. Enormes animales como el megaterio, perezoso gigante, el tigre diente de sable, ciervos, caballos y mastodontes se convirtieron en el alimento principal de la nueva población andina. La caza de estos animales les permitió vivir en los Andes durante miles de años, a pesar de que sus herramientas eran muy rudimentarias y elementales. Toscas, puntas de piedra, anzuelos de hueso y hacha de piedra. Hacia el año 1000 a.C., el territorio andino, peruano, ya había sido ocupado principalmente las zonas comprendidas entre el Callejón de Huaylas y la cuenca del lago Titicaca, en la sierra, y entre Moquegua y Piura en la costa. En aquel tiempo, los desiertos costeños eran escasos, existían bosques húmedos llenos de fauna silvestre. La diversidad climática y biológica permitió al hombre arcaico recolectar los frutos que la naturaleza le ofrecía. Tal como afirman los investigadores, todos los miembros de la familia, incluidos los niños, participaban en la recolección de alimentos protegiéndose de alimentos, perdón. Protegiéndose del clima o de los animales, los hombres de esta época habitaban en cuevas abandonadas hasta que el alimento en la zona se terminara. Una vez recolectado todos los alimentos posibles y tras haber cazado a los animales de la zona, procedía a trasladarse a otro sitio que le siga permitiendo la supervivencia. Durante este periodo arcaico, los hombres andinos solo vivían de la caza y recolección. Eran transhumantes y se albergaban temporalmente en cuevas y abrigos rocosos. Muy bien. Y como podemos tener aquí, ¿cómo se les llama a estas imágenes que ven acá? ¿Quién sabe? Personal social. ¿Cómo estamos en personal social? A ver. ¿A qué época pertenecen esas imágenes de ahí? ¿Y cómo se llaman? A ver, ¿cómo estamos en personal social? ¿Alguien? Nosotros tenemos unos que se pintan en la piedra. Ya, ¿y cómo se le llama, pues? Vamos bien, Alejandra, vamos bien, pero ¿cómo se llaman? ¿O simplemente es una piedra? Jeroglíficos. Eso es en Egipto. ¿Nadie? Pinturas. ¿Pinturas qué? ¿Pinturas Technicolor? No creo, ¿verdad? Rupestres. Bien, pinturas rupestres. Son pinturas rupestres que hacían los antiguos en las piedras. ¿De Eso acuerdo? no nos han enseñado. ¿No les han enseñado eso en personal social todavía? No. Ah, ya, bueno. Están perdonados, pero no mucho. Bien, son pinturas rupestres. ¿A qué época pertenecen? A la prehistoria. Antes de la historia moderna que conocemos con Simón Bolívar, la Guerra Mundial y todo eso que nos enseñan, esto se le llama prehistoria, del antiguo hombre, de los homínidos, como se les llamaba antes. Es más, me acuerdo que el año pasado, cuando las clases eran presenciales, empezamos con prehistoria, me acuerdo. Ya me acordé, cuando usted estaba en quinto grado. Estábamos haciendo clases del hombre de Neandertal, ya recordé. ¿Ya? Así que sí les he enseñado, así que yo sí les enseñé esto, me acuerdo, ya me acordé. Bueno, oigan, a Fabiana no, porque Fabiana estaba en otro colegio, pero los demás sí.
Bien, entonces ahí tenemos las pinturas rupestres, bien. Estas pinturas rupestres se encuentran en todo el mundo, en Perú, y sobre todo hay bastante en Australia. En Australia hay un montón de esto. Bien, bien chicos, vamos a responder las preguntas. Comprensión de lectura. Veamos aquí. ¿Cuál fue la dieta alimenticia de los primeros peruanos? ¿Qué comían los primeros peruanos? Y no me digan cuyas, por favor. Animales. Anima- animales. Claro, vivían de la caza y recolección de animales. Podemos empezar por allí. Vivían de la caza y recolección de animales. Muy bien. ¿Y qué animales comían? ¿Cualquier animal? Frutos. Frutos. Bueno, claro, eso parece parte de la recolección. Bien. Pregunto, ¿qué animales comían? El texto sí lo Ciervo. menciona. ¿Cómo? Ciervo. Ciervos. Bueno, podría ser, ¿no? El Ahí texto sí dice, el texto lo menciona. ¿Menciona ciervos el texto? ¿Lo dice ciervos? ¿Sí? sí dice tigre de diente de sable, ciervos, caballos y Ah, mastodontes se sí, los convirtieron en caballos. Ah, sí, abundantes. eso sí. Muy bien, eso sí. Eso sí. Entonces sí. Los caballos sí me acuerdo que decía, pero los ciervos no recordaba, la verdad. Pero bueno, está bien. Tiene razón, Alejandra. Entre estos animales, Profesor, ¿y cómo pasaban la tigre de dientes? ¿Sabes si ese tenía unos dientotes grandotes y era salvaje? claro, lo agarraban entre varios y con lanzas. Uno solo no podía. Así se extinguieron. Así es. Entonces estaban el tigre de sable, estaban el tigre de sable, tigre dientes de sable. Su nombre científico es esmilodón, así se le llama científicamente, esmilodón. ¿Qué más? Comían caballos, mastodontes. Bueno, aunque aquí en Sudamérica nunca hubo mastodontes, ahora que lo menciono. Aunque sí, caballos, bueno, los caballos también vinieron de España, pero el antiguo hombre sí comía, bueno, el antiguo hombre primitivo sí comía este tipo de alimentos. Caballos, ciervos, eso sí, los ciervos, ¿qué más podemos decir? Y recolectaban fruta también, ¿no? Bueno, comían frutos también. Y recolectaban frutas. Y también se dedicaban a la pesca o a uno, a uno. ¿No decía eso? Ah, no. No, la pesca no. Entonces solamente vivía de la caza y de las frutas, nada más. Profesor, los mastodontes es igual a los mamuts. Sí, es básicamente lo mismo. Son primos del elefante que conocemos actualmente. ¿Bien? Son primos del elefante y recolectaban frutas. Hasta que ya no hubiera más recursos. Cuando no había más recursos, ¿qué hacían los antiguos hombres? Cuando ya no había más recursos de dónde aprovechar, ¿qué hacían los antiguos hombres? Cuando se acababa la comida en un sitio, ¿qué hacían? ¿Qué dice el texto en esa parte? Ya, digamos, se acababa la comida, se acababan los recursos en un lugar. ¿Qué hacía el antiguo hombre? Iba a buscar frutos. Se iba a otro lado, ya no hubiera más recursos, se iban a otros lugares. No, sí, simplemente se van a otro sitio. Recursos y se Profesor, iban esas a personas tienen un nombre, que se pasan de casa en casa, ¿no? nómades, a otros lugares. Eran nómades, así se le llama, nómades. Así era el antiguo humano. Cuando ya llegaba a un sitio que veía que podía aprovechar, se quedaba ahí una temporada. Cuando veía que ya no había nada que comer, nada que cazar, simplemente se iba a otro lado.
hasta que encontrara más comida. Bien, nada más. Bien, chicos. Ay, voy a acomodar mi silla, por favor. Bien. Bien, chicos, continuamos. A ver, sigamos. Y creo que eso era todo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Creo que es suficiente. Nada más. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo era la costa en ese tiempo? El texto nos habla de la región costera en las antiguas épocas, en la prehistoria. ¿Cómo era la costa en esas épocas? Hace 10.000 años, 10.000, 12.000 años, que es lo que menciona el texto. ¡Escasos! No, no grites, Fabiana, por favor. Desiertos costeños eran escasos. Ah, bien, ahora sí, muy bien. Eso está mucho mejor, Fabiana. Bien, entonces la costa era una zona desértica, ¿verdad? ¿Sí? A ver, Fabiana, a ver, a ver. Entonces la costa era una zona desértica, por eso te pregunto, Fabiana. No, Entonces, ¿cómo era, pues? existían bosques. Ahora sí, entonces existían bosques, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, entonces, muy bien, muy bien. En aquel tiempo, los desiertos costeños el desierto era escaso, perfecto, muy bien. Entonces vamos a responder las preguntas. Bien, en ese tiempo, el o los desiertos costeños eran escasos, ¿verdad? Eran escasos. Ay, ¿dónde está? Se movió aquí, un momento. Escasos. Los desiertos costeños eran escasos, ya que habían grandes bosques. ¿Qué más podemos decir de esa parte del mundo? ¿En ese bosque qué es lo que había bastante? ¿Qué es lo que había bastante en ese bosque? Húmedos. Eran húmedos y había fauna silvestre con mucha fauna silvestre. Dime. ¿Cómo es que las personas actuales saben lo que pasó si no existieron? Ahorita ellos habían muerto. Ah, claro. Ah, cómo es que se sabe todo eso? Hay investigaciones, estudios científicos que van a buscar estos lugares a ver qué hay, para saber cómo vivían los antiguos humanos. Hay grandes, en todo el mundo existen investigaciones. ¿No se acuerdan de la lectura de la Antártida? Que también revisamos, que hay científicos de todo el mundo que se van allá a investigar cómo es la zona, cómo se vive. Incluso hay científicos peruanos también que tienen su base también allá y que van a pasar una temporada allá a investigar allá. Por eso decían que la Antártida era territorio de todos. Aquel que va lo puede reclamar como suyo. Y otra cosa es quedarse ahí, eso es algo muy diferente. Muy bien, había mucha fauna silvestre. Bien, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir de la costa en ese tiempo? ¿Cómo? Diversidad climática. Así es, tenía una gran diversidad climática, que hasta ahora hay todavía. Tenía Climática una y biológica. gran diversidad climática y biológica. Tenía una gran diversidad climática y biológica que le permitía al hombre antiguo, aprovechar estos recursos. Claro, el hombre antiguo podía aprovechar estos recursos, ya que el clima era bastante bueno y podían entonces, ¿y qué más podían hacer? Sacarle provecho a todo lo que podían. Bien.
A ver, lo que el hombre antiguo, ¿qué más? O sea, estos recursos, mientras que la naturaleza podía ofrecer. Creo que nada más. Mientras que la naturaleza le podía ofrecer. Claro, el hombre antiguo vivía bastante de la naturaleza. Necesitaba los recursos de la naturaleza para poder sobrevivir, ya sea ya sea a través de los árboles, de los animales, las frutas, el terreno, los ríos, etcétera. ¿Bien? Esto podemos decir de la zona antigua de la costa antigua, en estos tiempos, en la época prehistórica, hace miles y miles de años. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces ya respondimos la pregunta uno y 2. La uno lo puedo borrar, ¿verdad? Para poder bajar. Sí. Sí, ya está, ¿no? Muy bien. Astrid, ¿copiaste la uno? Sí, muy bien, Astrid. Muy bien. Lo tomé captura para no perderme. Perfecto. Mucho mejor entonces, mucho mejor. Voy a acomodar la pregunta 2. Un momento. Listo. ¿Cómo se organizaban los hombres para sobrevivir en ese tiempo? Eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que hacían? Casaba. Claro, cazaban. Muy bien. Entonces, eso es lo que hacían, así es como se podían preparar los hombres antiguos. Ellos, su organización se ¿Profesor, sí basaba, lo comían crudo o ahí ya se sabía el ah, fuego? bueno, el fuego se descubrió, creo que ya podían, ya usaban fuego, creo que ya usaban fuego. Así que si es que usaban fuego, simplemente ponían la carne del animal al fuego y esperar a que se cocine solo. Y si en caso si no lo había, simplemente a comer crudo. Matabas al animal, lo despellejaban y a comer, ¿no? Así como se hacía antiguo, mucho antes de que se descubriera el fuego. ¿Bien? ¿Cuándo comenzamos a comer el pollo? Así hacía. La anterior comida. ¿Cómo, a ver, un momento, Astrid, ¿cómo dices, Alejandra? ¿Cómo comenzamos a comer la comida actual y ya no la de antes? Ah, la de antes, muy fácil, desde la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles, antes de los españoles, el pueblo peruano antiguo que comía granos, maíz, cosas así, también, comía también carne, obviamente. No como la conocemos actualmente, pero sí ¿Así comían lo carne. cocinaban? Algo así, comían carne también. Ya con la llegada de los españoles hubo bastantes cambios. Por ejemplo, los caballos no son animales originalmente del Perú, sino que vinieron de España. Ya comenzamos a crear caballos y cosas así. Todo fue a través de la llegada de los españoles. ¿Bien? Así que una vez cuando llegaron los españoles al Perú, en el año 1540 y algo, ya no recuerdo, o 1500 algo, ya no recuerdo bien la fecha, fue que se empezó un cambio bastante en la sociedad. Para empezar, en el antiguo peruano qué idioma se habla en Perú nativamente? ¿Cuál era el idioma Perú oficialmente? Quechua. Quechua, correcto. Una vez que llegaron los españoles, ¿qué idioma pasamos a hablar? Castellano. Español, castellano, español. ¿De acuerdo? Con la llegada de los españoles hubieron muchos cambios. Muy bien, ¿Qué harán quechua? que no les han enseñado eso, no creo. Sí, claro, el antiguo peruano hablaba en quechua. Es un idioma que es Entonces, cuando llegaron nativo. los españoles, ya no hablaron en quechua. Una vez que llegaron los españoles, la gente empezó a hablar español. Y ahora hablamos español. Profesor, con los sistemas antiguos solo habían terremotos o temblores. ¿Cómo dices? Cuando llegaron los primeros hombres, habían terremotos o temblores. Claro que había. ¿Cómo sobrevivían? ¿Fuertes o...? Bueno, los fenómenos naturales siempre han existido, siempre, siempre. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver la época en la que vivas, los fenómenos naturales siempre han estado ahí y seguirán estando. ¿De acuerdo? Así que eso siempre va a suceder. ¿Ya? Muy bien. Se va a la caza y la recolección en grupos. Habitaban en cuevas abandonadas hasta que el alimento se terminara. También. Se sabe que todos colaboraban
colaboraban para esta actividad, incluidos los niños. Los niños también salían a cazar y a traer frutas, también, incluidos los niños. Y como dijo Fabián en su momento, para protegerse del frío que hacían, Habitaban en cuevas. frío, habitaban en cuevas. Habitaban en cuevas. Bien. Así podían sobrevivir al clima. Al clima. Profesor, ¿por eso se abrigaban con la piel de animales? Claro, se ponían piel de animales y con eso a la cueva a dormir. Hay algunas casacas que tienen piel de animal, Sí, también hay, como pero eso, del oso. sí, también hay, pero eso es muy diferente a lo que se veía antiguamente. Muy bien. ¿Qué más podemos decir del antiguo hombre? ¿Qué más hacía para sobrevivir? Ah, bueno, y lo que ya dijimos antes en la primera pregunta. Cua- Y cuando ya no había recursos, ¿qué hacían? Se mudaban a otro sitio. Listo, creo que con eso es suficiente. Así se organizaban los antiguos hombres. Primero era distribuir la caza y la recolección. Todos ayudaban. Mujeres y niños ayudaban a cazar animales. Luego, ¿qué más hacían? Para poder sobrevivir a dormir a una cueva. Ahí se protegían de animales salvajes y también del clima. Y cuando ya no había qué cosa más aprovechar en la zona, simplemente era buscar un nuevo sitio en el cual puedan establecer una nueva sociedad y puedan seguir existiendo, seguir viviendo sin Profesor, tener mayor inconveniente. ¿Sí, Alejandra? ¿pero no se comían entre sí? No, eso no, eso es ficción, eso no existe, eso es película, Pero no. eso bueno, se supone que se comían entre sí. Se comían entre sí, bueno, eso sería antes de los Homo sapiens quizás, pero que yo tengo entendido que canibalismo como tal, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el antiguo humano. ¿No? Canibalismo es otra cosa, que se comían entre sí es que cuando ¿qué es un caníbal? Un ser que se come a otro ser de su misma especie. Eso es un caníbal. ¿Qué somos? ¿Cómo dices? Lo que dijo usted, somos. Homo sapiens. Homo El Homo sapiens es el hombre actual que conocemos, es decir, nosotros. Pertenecemos a este grupo de hombres, los Homo sapiens, es el hombre actual. Han habido varios tipos de hombres antiguos, el Homo sapiens, el Homo sapiens faber, el Homo floresiensis y el Homo no recuerdo la verdad. Había un montón de seres humanos. ¿Y las Al igual, mujeres también tenemos? claro, obviamente, también si hablamos de hombre, también hablamos de hombre y mujer, obviamente. ¿Ya? ¿Y cuál Ahí es? también el Homo sapiens, también sigue siendo para mujeres es el mismo. Para mujer también es lo mismo. ¿Ya? A diferencia del hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal, se le considera una especie de humano aparte, porque no comparte los mismos rasgos humanos que una persona normal, como la conocemos. ¿Ya? Para empezar eran más pequeños y vivían poco tiempo. ¿Mm? Y cuando morían, casi le dejaban ahí tirado o le hacían una tumba o le enterraban en Nada, la tumba. no, cuando el hombre de Neandertal moría, se quedaba allí. No, no eran, no, digamos, no eran, se le dice hombre de Neandertal porque tenía figura humana, pero humano como tal, como lo somos nosotros, no lo era. Su código genético creo que era diferente, algo así. No estoy muy enterado Pero del no le tema. enterraban a que sí. Es que el hombre de Neandertal no vivía en sociedad. Vivía también de la caza y de la recolección. Y era bastante agresivo. Bastante agresivo. Y por eso no vivía mucho. Pero ¿Cómo? si ya estaba muerto, le pondría poner. Sí, como les digo, cuando el hombre de Neandertal, uno moría, se quedaba allí. No sé, no, como ellos no vivían en sociedad como la que vivimos nosotros. Simplemente vivían en pequeños grupos o en la gran mayoría vivían solos, no vivían con nadie más. Y entonces simplemente buscaban sobrevivir de la manera que pudieran. Nada más. ¿Ya? Pues, ¿tienen
no, y hay unas personas que tienen así, no me acuerdo cómo es su nombre. Un nombre. ¿Qué nombre de quién? Que son medios que matan animales con una piedra, algo así, ¡pum! ¿Qué será? Bueno, puede ser, pero no conozco la verdad. Bien, voy a borrar la pregunta 2. Asumo que ya está. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué significa que el hombre andino era transhumante? A ver, esta pregunta se las voy a dejar a ustedes, ¿de acuerdo? Primero necesito que sepan qué significa la palabra transhumante. Luego de eso, con el texto van a poder responder la pregunta. En el texto lo dice, que se dice que el hombre andino era transhumante. Primero necesitamos definir qué es esa palabra, transhumante. Solo vivían de la caza y recolección. Ya, claro, estar, obviamente, esa parte ya la conocemos. Pero necesito que ustedes interpreten esta parte. ¿Qué significa que el hombre andino era transhumante? Que primero necesitamos saber qué significa esta palabrita. Transhumante. ¿Ya? Necesitamos saber qué significa esa palabrita. ¿De acuerdo? Una vez que sepamos el significado de esa palabra, lo demás es más sencillo. Ustedes podrán decir, según su opinión, por qué el hombre andino era transhumante. Porque vivía de la caza, de la pesca, se mudaba cada rato, no se establecía, qué sé yo. Ya depende de lo que ustedes puedan entender, interpretar. ¿Se entiende lo que deben hacer, verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo ver En- explicar? repito. A ver, ¿qué significa que el hombre andino era transhumante? Primero necesito que definan transhumante. Van a buscar qué significa esta palabra y luego con eso ya van a poder responder la pregunta. Transhumante, creo que tiene, a ver, no sé si es que era un tipo de hombre diferente al ser humano normal o era que se trasladaba mucho de un lugar a otro. No recuerdo bien el significado de esa palabra. ¿Ya? Si de ser así, vamos, imaginemos que transhumante quiere decir que se trasladaba mucho de un sitio al otro. ¿Qué podemos decir del hombre andino? Se trasladaba a muchos lugares para poder aprovechar los recursos, cuando ya no había recursos, tal, 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 tal. Ustedes ya pueden responder según su criterio esta pregunta. ¿De acuerdo? Transhumante. Sería bueno definir esa palabra exactamente qué significa para poder responder la pregunta. Bien, Yo chicos, quiero explicar y dice que practica la transhumancia. ¿y qué es la transhumancia? Salieron ovejas, ¿Cómo? me salieron ovejas cuando puse la, la, esa cosa, me salieron ovejas. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bien, bueno, según lo que dice, ya claro, según lo que dice acá la definición, transhumante es aquel que practica la transhumancia. ¿Qué es la transhumancia? Cambiar periódicamente de lugar y se aplica a las actividades ganaderas. Ahora sí, con eso se entiende mejor. Se entiende mucho mejor la pregunta. Entonces, transhumante es persona que cambia de lugar para aprovechar lo que es la ganadería. Eso es transhumante. Entonces, vamos a ver. Ya, lo van a responder conmigo mejor, porque si no, no vamos a hacer bola. ¿Ya? Transhumante. Primero vamos a definir esta palabra. Transhumante quiere decir que, que se traslada mucho de un sitio a otro para aprovechar. ¿Qué cosa tenía que aprovechar? Lo que le va a dar animales, Aprovechar, aprovechar los recursos. Bueno, así nada más, los recursos le vamos a poner. ¿Ya? Aprovechar los recursos para que puedan ser usados. Claro, eso se va a cortar. 1 minuto y medio, si lo respondemos, para ser usados. Y lo hace periódicamente. Periódicamente, ¿qué quiere decir? Que lo hace cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Puede ser corto o mucho, pero se traslada de un lugar cada cierto tiempo. ¿Bien?
¿Ya? A eso se refiere. Entonces, periódicamente. Bueno, creo que con eso sería todo. Bien, chicos, voy a cortar aquí la grabación. Bien.